Llega la Navidad o el Año Nuevo o cualquier celebración, un cumpleaños. Y en Colombia siempre aparece la música del Binomio de Oro y naturalmente de Rafael Orozco, quien, según el periódico El Espacio, tuvo una extraña cita con la muerte. Y eso fue el 11 de junio de 1992 a las 10 de la noche. Y desde esa época, después de 32 años, hay un gran misterio. ¿Y quién le quitó la vida y por qué le quitaron la vida a el que era el más grande cantante vallenato de Colombia? Y su muerte conmocionó naturalmente a este país. Y bueno, hemos invitado a Carlos Hugo Jiménez, en la época era el cronista estrella del Espacio. Y esto también para esa generación alfa o la generación Z o los Selenials o Silenials o Millennials. Este era parte como de la época de las redes sociales y aquí salían los crímenes, los escándalos y naturalmente era un diario sensacionalista y ese 11 de junio, 10 de la noche, en Corferias usted estaba, era la celebración, si no estoy mal, de los 500 años del descubrimiento de América. Habían grandes estrellas y ¿qué pasó? Rafael, no, eso era la revolución porque se estaban celebrando justamente los 500 años y había invitados especiales, Juan Gabriel, Susa, que era muy conocida en esa época por ser una de las figuras más representativas para la niñez. Estaban obviamente invitados muchísimos cantantes, muchísimas estrellas de no solamente colombianas, sino del extranjero, entre ellas Juan Gabriel. Y obviamente en el momento que se supo la terrible noticia, estábamos justamente en la carpa donde estaba el salsero Oscar de León, que básicamente él fue el que le dio a conocer a todas estas personas que estaban en este lugar la tragedia de Rafael Orozco. Él paró de cantar. Inmediatamente. ¿Y qué dijo? O sea, él estaba interpretando una de sus canciones cuando de un momento a otro paró, o sea, fue algo asombroso. Estábamos ahí, estábamos presentes. Cuando dijo, disculpen, perdonen, pero tenemos que dar una noticia trágica que acaba de ocurrir en Barranquilla. Entonces la gente empezó a protestar, que por qué habían parado la música, no sé qué. Cuando él dijo, desafortunadamente tengo que comunicarles que acaba de ser asesinado Rafael Orozco. Eso fue una locura. La gente no lo creía, la gente empezó a gritar y otros ya pues había muchos ya con licor en la cabeza. Es decir, que ese tipo de bromas no se hacía. Pero él, obviamente, este tipo, yo me acuerdo, bajó la cabeza, el tipo empezó casi a llorar también, a lamentar la muerte de Rafael Orozco. Y fue cuando pues, uno dice, ¿cómo así? Se empieza uno a conectar con los medios de comunicación, la radio especialmente, a ver qué decían. Pero no decían nada. Obviamente se suspendió la función ese día o esa noche. Y al otro día salió usted para Barranquilla. Claro, la noticia no era para menos. Se trataba del crimen de uno de los más grandes representantes de la música vallenata, junto con Israel Romero. Entonces nos fuimos con el fotógrafo Álvaro Fernández, uno de los mejores reporteros gráficos de la época, a hacer el cubrimiento de esta noticia fatal para la música colombiana. Llegamos a Barranquilla. Eso es indescriptible. Eso era una cuestión asombrosa, la gente enloquecida, los carros pitando, la gente llorando, las mujeres enloquecidas, o sea, corrían por las calles. Eso era unos ríos de gente corriendo, pero enloquecida, o sea, uno no sabía cómo describir esa conmoción tan bárbara que hubo en ese día, el viernes 12 de junio, cuando llegamos a Barranquilla. Y entonces esa tarde se lleva a cabo el sepelio. Sí, primero lo tuvieron en la Catedral Metropolitana, pero no dio abasto, o sea, la gente quería tocar el ataúd, quería ver a su ídolo. Entonces lo tuvieron que llevar o trasladarlo para el Coliseo Humberto Perea, uno de los lugares como más amplios. Pero allí también la policía no daba abasto, o sea, la gente era enloquecida, había como ese susto de que pudiera ocurrir otra tragedia porque la gente se tiraba a agarrar el ataúd,
a querer destapar el féretro para ver a su ídolo. Y las calles eran ríos de carros, cornetas, la gente llorando, lloraba todo el mundo, pero hombres, mujeres, niños, todo el mundo lloraba la desaparición de Rafael. Y entonces el sepelio es a qué horas. Pues el sepelio, nosotros cuando llegamos, o sea, al cementerio, Jardines del Recuerdo, eran como las 5, o sea, ya se estaba nublando, o sea, ya empezaba el sol a ocultarse y pues el ambiente era muy doloroso, de mucha tristeza, no hallaba uno cómo, o sea, yo me senté con mi máquina de escribir, una Remington que cargábamos, las cuartillas, porque en esa época, pues, estamos hablando de 1992, eran las cuartillas, no había internet, no había nada de eso. Y yo me senté en una tumba a 5 metros de donde abrieron la sepultura y saqué mis cuartillas y empecé a escribir. O sea, yo no tenía tiempo de masticar la idea, sino era lo que iba viendo. ¿Qué veía usted que iba escribiendo? Pues una de las cosas más impresionantes, Rafael, fue ver cómo en el momento que iban a meter al ataúd Israel Romero y Fabio Poveda, que era un amiguísimo, un hermano casi, un gran periodista de la época en Barranquilla y casi un hermano de Rafael Orozco, se abrazaron los tres. ¿Quiénes? Doña Clara Cabello, la esposa de Rafael Orozco, Israel Romero, el acordeonista, y Fabio, pero fue un trío que el alma se le comprimía a uno. Y eso era lo que yo escribí. Esa primera crónica no está escrita como decir un redactor cualquiera dice, sí, yo elaboro la historia. No, era lo que veía, porque inmediatamente había que terminar eso, enviar eso a Bogotá. Y una de las cosas más curiosas, el fotógrafo Álvaro Fernández, al que tengo que darle un gran crédito porque es un periodista, un reportero avesado. Ese tipo se ganó muchas cosas porque se trepó literalmente a un árbol cercano a la tumba, a manera de un dron humano. Se subió y con su lente logró, se esperó ahí hasta que en un momento abrieron la tapa del ataúd, tal vez para la última despedida de la esposa, y logró esa foto del rostro de Rafael Orozco. Y ahí pasamos a que te tocó quedarte más de un mes todos los días, porque todos los días el espacio abría con historias de Rafael Orozco. ¿Qué sucedió? ¿Cómo fue que lo mataron? Rafael Orozco había llegado de una presentación en Venezuela. Llegó de sorpresa para sus hijas porque pues obviamente él mantenía en muchas giras. Ese día la niña mayor, la hija de él, había terminado el colegio y le había pedido el permiso para hacer una pequeña fiesta con sus compañeritos, etc. Él llegó allá a su casa, él se fue a su cama a ver televisión, a ver películas, cuando de un momento a otro, como tipo 9:30 de la noche, lo llamaron, que lo necesitaban en la puerta. Entonces la esposa, doña Clara Elena, le dijo, no, pues ¿para qué va a salir? Dígale a los muchachos que lo necesitan, que mañana los pueda atender. Entonces dijo, no, debe ser algo urgente. Él salió y efectivamente había dos personas ahí, dos músicos de Diomedes Díaz, que supuestamente habían ido a pedirle prestado unos instrumentos para una presentación de Diomedes Díaz. Ellos eran muy amigos. Era Ariza, un señor de apellido Ariza, y otro Corina. En ese momento estaban hablando cuando apareció otra persona, una tercera persona, como dicen, de la nada, le disparó 10 veces con una arma, con una pistola 7.65 de fabricación alemana. De esos 10 disparos, 9 hicieron impacto en el cuerpo de Rafael Orozco. Incluso dicen que uno de los disparos fue en el famoso lunar que tanto enamoró a las chicas y a las jovencitas de la época. Obviamente, pues la conmoción fue grande. La señora le avisaron que Rafael estaba herido. Salió, lo encontró casi que de rodillas. Él alcanzó como a tratar de incorporarse. Ahí había un carro, un Mercedes-Benz, que era propiedad de Fabio Poveda. Él se lo había prestado porque a Rafael Orozco, el carro de él, un Mazda creo que se lo habían robado días antes.
como una especie de aviso, o sea, fue algo como misterioso ahí. Entonces ellos lo montaron en el carro y lo llevaron a la clínica del Caribe. Obviamente a los pocos minutos lo declararon oficialmente muerto porque pues, las balas habían sido mortales. Y ahí comienzan las investigaciones. Y aparece una primera versión de una amante que tenía él. Y en la investigación, ¿qué va apareciendo y a quiénes van deteniendo? Bueno, en principio la policía captura a un señor que se llamaba, era apellido Subiría, le decían el negro, y que supuestamente tenía antecedentes penales. Y mire cómo todo eso se va enredando de una manera tenaz. Y decían que él era el dueño del Mercedes-Benz, un Mercedes que estaba ahí. No, ese Mercedes-Benz era de Fabio. Pero en el alboroto la gente, el tipo se escondió y claro, la policía empezó a decir, si él se escondió es porque tiene que ver con el asesinato. ¿Quién era él? No, un tipo que tenía unos talleres en Barranquilla, tenía antecedentes por algunas cuestiones de trampas con carros, automotores, etc. Pero bueno, el tipo después, como a los días, salió y logró demostrar que nada tenía que ver con eso. También arrestaron a dos hermanos, a Diomedes y a Abel Subiría, y a otro que se llamaba Harvey Ocampo. ¿Esos qué eran? Supuestamente eran músicos de Diomedes Díaz, pero nada tenían que ver. O sea, esa es una cuestión, obviamente, y la policía sacó comunicados con descripciones físicas, que eso fue lo que salió en algunos periódicos, que estos eran los asesinos, cuando realmente no, ellos no tenían nada que ver. Los que habían ido eran Arisa y Corina, que ellos y eran músicos de Diomedes Díaz. Ellos también estuvieron implicados, o los tuvieron presos, o los tuvieron detenidos durante algunos días. Los abogados demostraron, al paso de los días, que ellos nada tenían que ver. ¿Y entonces? Después resultaban implicados un ingeniero de nombre Jorge Enrique Navarro y su hijo, también llamado Enrique Navarro, Ogliastri, como supuestos asesinos de Rafael Orozco. ¿Y por qué? Porque él era el papá de una joven que se llamaba María Angélica Navarro y que supuestamente tenía una relación amorosa con Rafael Orozco y que por causa de esa situación una tercera persona o un novio o un amigo de ella había mandado asesinar a Rafael Orozco. Dijeron detenidos por estar implicados en el crimen de Rafael Orozco. Resulta que no, ellos no fueron detenidos. Ellos hicieron un recorrido por los medios aclarando que ellos nada tenían que ver y que por qué los estaban implicando en una situación que ellos nada tenían que ver. Obviamente, después, con el paso de los días, se conoció que ellos sí conocían a Rafael Orozco porque el mismo papá, en una de las declaraciones, dio a entender que ellos sí tenían algo que ver, o sea, tenían unos amores o alguna relación. Y cuéntame de María Angélica Navarro. Bueno, Rafael, esa es otra cosa también de locos, porque digamos pasaron como 4 o 5 días. Cuando sale el bombo de que tenían que citar a María Angélica, ella estaba escondida. O sea, no la encontraban por ningún lado. El argumento del papá era que ella nada tenía que ver con Rafael Orozco. Cuando uno de los hermanos, o el hermano que detuvieron también, entonces hubo contradicciones, porque él dijo, no, sí, a nosotros, ella tenía sus amores, y de hecho ella está conmocionada, intentó suicidarse supuestamente 4 veces, después de conocer la situación de Rafael Orozco. Entonces, el día que la llevaron al juzgado, eso fue también una película, eso era una película, era como si hubiera llegado una estrella de rock. Y gente en los balcones, en las ventanas, la gente mirando, mejor dicho, en los balcones mirando a que llegara la chica. Y realmente sí fue impactante. Cuando llegó María Angélica Navarro Ogliastri, una chica de 24 años, hermosísima, una preciosura de mujer, demacrada, eso sí, a pesar de que estaba demacrada, porque ha pasado unos días terribles, escoltada por policías o por detectives del DAS, por policía uniformados,
que la llevaron, esa muchacha no podía caminar, la gente la insultaba, la trataba de lo peor, que por culpa de ella habían matado a Rafael Orozco. Y ella sí tenía amores con Rafael Orozco. Ella misma admitió ante la juez de instrucción criminal que sí, que ella había tenido algo que ver con Rafael Orozco. Muy sutilmente decían las cosas. Entonces, a partir de eso, es cuando el periódico o los dicen, no, esta vaina, esto es una novela, esto es una cosa de explorar y de explotar, porque ¿cómo es posible que Rafael Orozco ante la gente tuviera ese carisma de esposo fiel y todo eso? Y lo más berraco es que después se comprobó contado. Y te lo digo, el señor ya está muerto. Don Fabio Poveda Márquez, un gran periodista deportivo, pero él a nosotros o a mí particularmente me contó que él incluso le aconsejaba a Rafael Orozco que dejara esas vainas así porque eso le iba a complicar la vida. Y los mismos músicos de la agrupación a veces le decían, Rafa, trata porque él a veces se enloqueció tanto con la chica que llegó a incumplir algunos compromisos por estar detrás de ella. Y el tema de María Angélica, ¿a dónde los lleva? El tema de María Angélica, después de tantas de las versiones que hubo, desembocan en el nombre de José Reinaldo Fiallo, alias El Nano. Un hombre de 32 años, longilíneo, blanco, supuestamente de un peligro bárbaro, pero decían que el tipo era un duro en Cartagena, que estaba relacionado con algunos de los carteles de la costa, del narcotráfico de la costa, con el Caracol, el famoso Caracol, que era uno de los duros o sea, como decir el Pablo Escobar de la costa atlántica. Y el tipo se hacía rodear de escoltas, y supongo que entre los 18 y 22 años. ¿Y el Nano Fiallo qué tenía que ver ahí? Porque supuestamente él tenía negocios con el papá de María Angélica, negocios de construcción, según el señor había declarado. Pero el hijo dijo que él iba muy seguido a la casa. O sea que se rumoraba que él tenía algo con ella también. Claro, claro, y de hecho sí, porque después ella también, en su declaración, cuando ya más tarde se pudieron conocer detalles, ella consideró o digamos admitió que sí salían a bailar y que salían, o sea, tenía una relación, o sea, nunca dijo que era mi novio, pero que sí admitió que tenían una relación con el Nano Fiallo. O sea que María Angélica tenía una relación con Rafael Orozco y también con el Nano Fiallo. Y ahí se comenzó a especular en el triángulo amoroso y tomó fuerza la versión de que sí había sido un asesinato o había sido un crimen pasional, porque el otro se había sentido celoso de que Rafael estuviera saliendo con su novia. ¿Y esa noche entonces qué disparó? El que disparó fue Sergio González, apodado El Tato, que era el escolta o la mano derecha del Nano Fiallo. Y él fue el que utilizó el arma, la pistola 7.65 de fabricación alemana. Y esa pistola fue la que encontraron, se las encontraron a ellos porque a ellos después, 6 meses después, los encontraron muertos en una calle de Medellín. El 18 de noviembre de 1992, a Nano Fiallo y a su escolta Sergio González. Y ahí entonces aparece Pablo Escobar. Aparece Pablo Escobar, supuestamente él ordena el asesinato de Nano Fiallo y de Sergio como venganza por la muerte de Rafael Orozco. ¿Y por qué? Porque él admiraba, ¿Eran conocidos? Él admiraba mucho a Rafael Orozco. Y esa fue una de las especulaciones porque nunca se pudo, digamos, Nano Fiallo pudo dar un testimonio, ni pudo defenderse, ni pudo afirmar que él había tenido nada que ver, porque, como digo, después de que ya empezaron las especulaciones del amorío con María Angélica, él desapareció. Y vino a saberse de él hasta noviembre de cuando lo encontraron asesinado. Y ahí es entonces cuando la fiscalía decide que este fue un crimen pasional. Sí, 6 años después determina que es un crimen pasional y ahí se cierra el caso. Y también apareció como un testigo que dio unas declaraciones a la revista Semana
pero ya no se hablaba de un crimen pasional. Rafa, en el 2019 la revista Semana sacó una versión de que había encontrado a un testigo y el tipo hablaba de que él sabía quiénes habían matado o quién había matado realmente a Rafael Orozco. Y la versión que él da es que Rafael Orozco tuvo algunos problemas con narcotraficantes de la costa, porque supuestamente él, en su calidad de ídolo, ellos cuando tienen sus presentaciones pueden llevar hasta 20 acordeones para sus presentaciones. Y supuestamente en esos los desarman y ahí meten dólares, lavan dólares. Supuestamente, y de acuerdo con el testimonio que dio a conocer esta revista, él se quedó con un dinero. Se quedó con un dinero porque él había pedido, supuestamente a los jefes, que le aumentaran la comisión. Él creo que se ganaba el 10% y había pedido el 25% ya, entonces le dijeron que no. Entonces, supuestamente él se quedó con algún dinero. Cuando le dijeron el reclamo que devolviera ese dinero, él dijo, no, yo no devuelvo nada. Entonces lo amenazaron. Dijo, no, a mí no me pueden amenazar porque me les tiro el negocio, porque yo soy un ídolo. A mí nadie me puede hacer nada, yo soy un ídolo. De hecho, entonces, fueron y lo visitaron, le dijeron, hermano, tiene oportunidad de volver a entregar la plata que está embolatada. Hay 1.300 millones por su cabeza. Supuestamente dijo, no me interesa. Entonces le dieron la oportunidad, dijeron, vayan y denle la oportunidad. Fueron y mandaron a unos emisarios, supuestamente esa noche, de la muerte de él. Entonces ya mira cómo cambian las cosas. Ya entonces no son aprovechando seguramente, decían que se aprovecharon de la visita de los cantantes o de los músicos, y entonces de un carro salió un tipo que lo apodaban el mono del Vecchio, que era un sicario de una de las organizaciones de la costa. Y él fue el que le disparó a Rafael Orozco. Pero esa versión nunca se comprobó, o simplemente fue una versión. Nunca se dijo el nombre del testigo en Semana, y ahí quedó eso, como una especulación más. ¿Y qué pasó con esos dos músicos que golpearon la puerta? Después se supo que Corena y Ariza desaparecieron. O sea, los que golpearon en la puerta y cuando salió Rafael Orozco, los supuestos músicos de Diomedes que habían llegado a pedir unos instrumentos prestados, ¿desaparecieron? Sí, llegaron a sus casas unas camionetas, eso fue a las semanas de que los dejaron libres. Unas camionetas se los llevaron y nunca volvieron a aparecer. Entonces la familia los dio por muertos, o sea, nunca volvieron a aparecer. Y otra cosa curiosa que de pronto eso tampoco se ha dicho mucho, dicen que un celador que estaba cerquita ahí en una construcción del barrio Villasantos, donde vivía Rafael Orozco y donde ocurrió el crimen, también resultó muerto. Pero esto es sospechoso porque desaparecen a los dos músicos que primero le tocaron la puerta a la casa de Rafael Orozco. Tú estás diciendo que también desaparecen al celador que supuestamente vio esto. De una construcción Matan cercana. en Medellín al Nano Fiallo, el supuesto amante del Triángulo. También matan a Sergio González, alias Tato González. Esto lo pone uno a pensar, ¿eh? Claro, aunque mira que con la versión anterior de que supuestamente tenía relaciones con eso quedó ahí. O sea, nunca volvieron a hablar de eso. Por eso te aclaro que dice la Fiscalía, determinó que el caso fue por un aspecto pasional, y ahí quedó. Pero me decías anteriormente que Rafael Orozco tenía un vehículo, pero Fabio Poveda le prestó su Mercedes porque ese vehículo misteriosamente se lo habían robado. Sí, y otro dato que se me volvió a contar, que esa vez que lo robaron el carro a Rafael Orozco allá en Barranquilla, iba con María Angélica, que parece que fue una voz de alerta que les dieron en esa oportunidad para avisarles algo. Obviamente ese robo tú vas a averiguar o uno averiguar y nunca hubo datos más concretos sobre eso. Me contabas antes de la entrevista que
horas antes de la muerte de Rafael Orozco, él se vio en el famoso edificio donde tenía sus encuentros. Se vio con María Angélica. Sí, se encontraban allá y el celador de ese edificio nos contó, porque nosotros fuimos a ese edificio a tratar de tener una versión de, obviamente él no dio su nombre y obviamente no se fue a tomar fotos, pero nos contó, eso sí yo puedo dar fe que nos contó, que él estuvo allá visitando a la señorita María Angélica, así se refirió, y fuera de eso me regaló 600 pesos como agradecimiento, pero la felicidad mía más fue conocerlo, conocer Eso a dijo. Rafael. Una estrella definitivamente de la música. Y seguramente nunca se va a saber la verdad, ¿no? De qué fue lo que pasó. Yo a veces quisiera pensar que sí, que obviamente lo del triángulo amoroso, el motivo pasional, pero pueden también haber sospechas de que puede haber sido algo más, porque los rumores y los rumores, que a veces uno no tenga cómo comprobarlo porque es difícil, pero hay cosas raras a veces en ese tipo de cosas. Carlos Hugo, muchas gracias. Mucho Carlos Hugo gusto. Jiménez, cronista estrella del Espacio, este periódico que cubría todas las noticias judiciales en Colombia y naturalmente que lo de Rafael Orozco no fue una excepción. Muchas gracias y muchas gracias a todos ustedes.